Audios del acontecimiento guadalupano. Audio número 5. Algunos antecedentes a la llegada de Santa María de Guadalupe. Actualmente en nuestro estudio podemos profundizar y estudiar muchos documentos históricos del siglo XVI en los que se manifiesta ese momento maravilloso de la intervención divina. Un Dios que toma la iniciativa de encontrarse con el ser humano por medio de su madre. Otra vez, ya lo había hecho en Nazaret, cuando la Anunciación y el sí de María que cambió el rumbo de la historia. Y ahora vuelve a hacerlo en tierras mexicanas al enviarnos a su Hijo Jesús por inmediación de María, su Madre amadísima, Santa María de Guadalupe. Cuando estudiamos el momento histórico de la conquista, nos encontramos con realidades maravillosas. Un pueblo totalmente endiosado que no conocía al Dios verdadero, pero que vivía una vida de absoluta entrega hacia Él. Era un pueblo realmente religioso que vivía una ofrenda diaria a sus creencias. Nos dice Jerónimo de Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana en el libro número 4, capítulo 21. Puédese afirmar por verdad infalible que en el mundo no se ha descubierto nación o generación de gente más dispuesta y aparejada para salvar sus ánimas que los indios de la Nueva España. Ahora vamos a escuchar a Fray Bernardino de Sahagún. En Historia General de las Cosas de la Nueva España se podría decir que este hombre es el máximo conocedor de la cultura india. Él escribe acerca de esta religiosidad de los indígenas. Dice, en lo que toca a la religión y cultura de sus dioses, lo pone con minúscula, no creo que ha habido en el mundo idólatras tan reverenciadores de sus dioses, ni tan a su costa como estos de la Nueva España. Ni los judíos, ni ninguna otra nación tuvo un yugo tan pesado y de tantas ceremonias como le han tomado estos naturales por espacio de muchos años. Cuando escuchamos estas declaraciones de los misioneros que habían llegado a estas tierras, nos dejan impresionados, porque siempre hemos creído que los indígenas eran solamente guerreros implacables que mataban sin miramientos. Pero al conocer su vida, al conocer su sociedad, su formación familiar, podríamos decir al conocerlos mejor y más a fondo, ya les platicaré de las cartas maravillosas que existen del padre a la hija que se casa o de la madre a la hija que se casa, maravillosas de veras, ¿no? Y por supuesto, saber más acerca de su vida religiosa, nos quedamos junto con los misioneros maravillados de esta su entrega personal a Dios. Y vuelvo a decir, con minúscula, porque todavía no conocían al verdadero Dios, como lo escribimos nosotros con mayúscula. Leemos acerca de la devoción de los indígenas en la historia de la conquista de México de Francisco López de Gómora. Dice, y éranlo tanto que antes de comenzar a comer, tomaban un poquillo y lo ofrecían a la tierra o al sol. De lo que bebían, derramaban algunas gotas para Dios, con minúscula, como quien hace salva. Si cogían grano, frutas o rosas, quitábanle algunas hojuelas antes de olerlas para ofrenda. El que no guardaba estas y semejantes cosillas no tenía a Dios en su corazón y, como ellos dicen, era malcriado con los dioses. La madre del verdadero Dios por quien se vive, como ella misma se presentó a San Juan Diego, es Santa María de Guadalupe, que llega en un momento importantísimo, pues sus hijitos indígenas estaban tristes, confundidos. Algunos habían caído en la depresión debido a la conquista que les había venido a cambiar sus vidas, sus ritos, sus costumbres, sus tradiciones. ¿Qué pasa?, se decían, si hemos amado tanto a Dios, con minúscula, claro, como lo escriben los cronistas de esta época, porque no habían conocido todavía al verdadero Dios. Cuando llega Santa María de Guadalupe, se presenta a Juan Diego diciéndole, yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María y tengo el privilegio de ser la madre
del verdaderísimo Dios por quien se vive. Se lo dice en náhuatl, de Ipalnemohuani. Después le dice, del creador de las personas, en náhuatl, Teyocoyani, del dueño del estar junto a todo y del abarcarlo todo, Tloquenahuaque, de Ilihuicahuatlatilpaque, es decir, del Señor, del cielo y de la tierra. Como les decía hace un momento, la Virgen le da todas estas definiciones de quién es ella cuando le sale al encuentro por primera vez en el Cerrito del Tepeyac, pues ella viene a entregarles al verdadero Dios, que no conocían, pero que vivían para agradarlo ciegamente, al Creador de todas las cosas, al Salvador de todos los hombres. En el Códice Matritense leemos la condición de desesperanza que estaban viviendo. Dice en una parte, ¿habrá sol? ¿Amanecerá? ¿Cómo vivirá el merecido? Se fue, se llevaron lo negro, lo colorido. Pero ¿cómo habitará el pueblo? ¿Cómo permanecerá la tierra, el monte? ¿Cómo habitará? ¿Qué será sostén? ¿Qué será el soporte de las cosas? ¿Qué ejemplo para los hijos habrá? ¿De qué se dará principio? ¿Qué luz hará? Definitivamente estaban viviendo una angustiosa derrota. Estaban aterrados de pensar que ya no hacían sacrificios humanos, ya no le ofrecían corazones a su dios Huitzilopochtli, Sol, para alimentarlo y ayudarlo en el trance nocturno que tenía que pasar diariamente peleando con sus hermanas las estrellas y la luna, y si conseguía ganar, salir victorioso para alumbrar en el nuevo amanecer, en el nuevo día. Ellos se habían echado a cuesta la labor universal de ayudarlo a vencer las tinieblas por medio del sacrificio de los corazones de los prisioneros de las guerras floridas. Y ahora que habían sido conquistados, ya no había ofrendas, ya no había ayuda para el sol Huitzilopochtli. ¿Qué pasaría con la tierra? ¿Qué pasaría con el cosmos si dejaba de salir el sol? Fray Juan de Zumárraga se da cuenta de la situación de desesperanza que está viviendo el pueblo y se encuentra triste y decepcionado porque no puede hacer nada más por ellos. El pueblo está sufriendo verdaderamente y entonces pide al cielo que intervenga y manda una misiva también al rey de España, en la que después de avisarle de lo difícil que está haciendo la misión que le han encomendado debido a los ultrajes y vejaciones por parte de algunos de los españoles, ojo, dije aquí algunos de los españoles, porque otros fueron maravillosos, y en su carta le dice al rey: asimismo, me pareces bien informar a vuestra serenísima majestad de lo que a la fecha en esta pasa, porque es cosa de tanta calidad, porque si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Carta de Fray Juan de Zumárraga al rey de España, México, 27 de agosto de 1529. La aparición fue en diciembre de 1531. El obispo sabe que ya no está en sus manos ni en sus fuerzas poder llevar a la conversión a los indígenas que ve cansados y deprimidos. Ellos, los misioneros, ya no pueden, pero Dios escucha sus plegarias y envía entonces a la madre de su hijo, a Santa María de Guadalupe, para que sea ella la que los lleve al conocimiento de la verdad, a descubrir quién es por quien vivían. Ella llega reconociendo en sus hijitos muy amados las semillas del Verbo. Nos dice Monseñor Eduardo Chávez en su libro La Verdad de Guadalupe al respecto de estas semillas del Verbo. Por eso resulta extraordinaria la evangelización inculturada que realiza la primera discípula y misionera del amor divino, que es Santa María de Guadalupe. En el acontecimiento guadalupano, uno observa y constata con asombro la manera tan maravillosa cómo son captadas y tomadas esas semillas del Verbo. Las semillas del Verbo a las que se refiere el Padre son precisamente ese deseo interior de ser para alguien con mayúscula,
Es decir, ese deseo del Dios desconocido, de vivir una vida espiritual, ese deseo que tenemos todos los hombres de todos los tiempos en nuestro interior. Es esa sed de Dios porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Después de la llegada de Santa María de Guadalupe a estas tierras azteca, podemos terminar este audio con estos maravillosos testimonios de historia de los indios de Fray Toribio Motolinia. Dice: anduvieron los mexicanos 5 años muy fríos. Sin embargo, después de esos primeros años, Motolinia nos da noticias de las grandes cantidades de indígenas que pedían el bautismo y que en aquel momento inexplicablemente se contaban por miles. Decía: Fray Juan de Perpiñán y Fray Francisco de Valencia, que los que cada uno de estos bautizó pasaron de 100,000 en el año 1536, es decir, 5 años después de la llegada de Santa María de Guadalupe en 1531. Recordemos que la imagen es un códice. Ya también más adelante hablaremos de lo que ellos veían en la imagen de la Virgen. Motolinia siguió haciendo cuentas de los miles y miles que se habían bautizado y llegó a la conclusión que en total en ese año 1536 dice: serán hasta hoy día bautizados cerca de 5 millones. Más adelante vuelve a hacer sus cuentas este gran Motolinia y nos dice que para 1539 eran más de 9 millones de bautizados. Y ya veremos también en otro audio cómo recibían el bautizo. No vayan ustedes a creer que lo recibían nada más porque sí. No. Lo recibían con llanto, con gritos, con alaridos, de la emoción de saber que estaban integrándose a la Virgen de Guadalupe. Ya veremos más adelante por qué, ¿no? Santa María de Guadalupe llegó y con su presencia, su imagen que mucho les decía ya que es un códice, sus palabras de amor de madre y de aliento, ha llegado a la Nueva España para rescatar a sus hijitos que tanto ama del mundo entero, trayendo en su vientre a Jesucristo, centro del acontecimiento guadalupano. Soy Mónica Lascurain de Robles Gil, académica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ISEG. Si te interesa saber más acerca de este gran acontecimiento guadalupano, búscanos en Instituto Superior de Estudios Guadalupanos o entra a morenita.tv. T de Tomás, B de video.